Buenas tardes. Con algo de retraso por la incidencia que hemos tenido en el comienzo y sobre todo por el interés y el vivo debate que ha suscitado la mesa anterior, vamos a dar comienzo a esta segunda mesa redonda, Transparencia y Sociedad Civil. Soy Antonio Lozano, el viceconsejero de Presidencia. Voy a moderar la mesa. Tenía previsto decir unas palabras al final a modo de clausura. No sé, dependiendo de cómo vaya el transcurso, creo que es más importante escucharles a ellos, porque lo que nosotros teníamos que decir como Administración ya está dicho aquí. Y, por lo tanto, de lo que se trata y a lo que venimos es básicamente a escuchar las ideas, a escuchar las opiniones o a escuchar lo que los ponentes y ustedes tengan a bien decir. Tengo en la mesa a don Antonio Morales Lázaro, persona bastante conocida, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, ingresó en la carrera fiscal en 1973, dio unas pocas vueltas hasta que aterrizó en Málaga en 1977, donde ha sido casi todo: juez de menores, magistrado de trabajo, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, docente, autor de publicaciones. En este momento, presidente de la Cruz Roja de Málaga. En el otro extremo tengo a Ángel Valencia Sainz, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga e investigador del Centro de Estudios Andaluces, que ha desarrollado buena parte de su trabajo en temas de investigación en el campo de la teoría política y en su colaboración con el Centro de Estudios Andaluces, sobre todo trabaja en temas referentes a sistema político, cultura política y comportamiento electoral. A mi izquierda tengo a Victoria Andarica, malagueña, licenciada, que lo digo porque aunque vive en Madrid, ella siempre que coincidimos dice: yo soy de Málaga. Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, y pertenece a ACEINFO, donde ha trabajado en diversos trabajos sobre coordinación y apoyo y ayuda a proyectos de transparencia y facilidad para ir implantando en los distintos estados una cultura de transparencia. Ahí tengo, lo voy a intentar decir bien, no sé. Tengo a Nico Siglia, regular, la verdad. Sociólogo, máster en Derechos Humanos y Desarrollo, investigador de la Universidad Complutense y sociólogo. Y además de en diversos movimientos sociales, participa uno, por lo que hoy creo que está más aquí, que es miembro de Democracia Digital. Y por último, en esta apresuradísima presentación, por aquello de no comer mucho, tengo a María Sánchez González, que es doctora en Periodismo por la Universidad de Málaga y coordinadora docente del área de innovación de la Universidad Internacional de Andalucía, es profesora asociada de Periodismo de la Universidad de Málaga y, sobre todo, especialista en temas de edición digital y uso de tecnologías en Internet en el ámbito periodístico. Y ha trabajado sobre todo en los ámbitos de convergencia multimedia, ciberperiodismo y nuevas fórmulas de comunicación y participación. Bueno, presentada la mesa, yo lo único que les voy a pedir a los ponentes, yo sé que eso es un esfuerzo, pero bueno, brevedad en la medida de lo posible, sobre todo porque tengamos la oportunidad de al menos alguna pregunta y por parte del público y poder hacer aunque sea una pequeña segunda ronda. Por eso tiene la palabra Antonio Morales. Bien, buenos días. Y al principio del principio, mi agradecimiento a la Consejería de la Presidencia e Igualdad y al Centro de Estudios Andaluces y a todas y a todos los que han hecho realidad y posible mi participación en la jornada de transparencia y sociedad civil, bajo un lema tan significativo e ilustrativo como más transparencia, más democracia. Y mi gratitud por permitirme al tiempo compartir mesa
con Ángel Valencia, Nico Sigiglia, Victoria Anterica, María Sánchez González y Antonio Lozano Peña. Y el caso es que constantemente hablamos de la crisis económica y hablamos del agotamiento de las estructuras políticas y hablamos del cáncer de la corrupción. Y sabemos, según las encuestas, que para los españoles los políticos y los partidos políticos representan actualmente uno de los principales problemas que pesan sobre nuestra sociedad. Y sabemos también que el profundo descrédito en que han caído las actuales formaciones políticas guardan estrecha relación con su incapacidad para pactar, su tendencia a la bronca y a la descalificación, su búsqueda del poder por el simple poder y muy especialmente por dos motivos: por haber perdido su interés por las opiniones de los ciudadanos y por haber perdido su condición de cauce para la participación de los ciudadanos en la vida pública. Y hablamos también de la crisis de confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En efecto, recientes sondeos, los españoles desaprobamos en niveles extremos la forma en la que las instituciones desempeñan sus funciones y desaprobamos en porcentajes próximos al 90% a los partidos políticos y a los políticos y en porcentajes próximos al 70% al Gobierno de la Nación, el Parlamento y a los ayuntamientos. Es decir, según los barómetros de confianza institucional, existe una clara y profunda crisis de confianza en todo lo que tiene que ver con el ámbito político. Afortunadamente, los datos disponibles indican con claridad que no estamos ante un no ciudadano a la política o a la democracia. Afortunadamente, no hay una actitud antisistema que amenace con anegar nuestra vida pública. El actual desapego afecta exclusivamente a la forma en que se gestionan los asuntos públicos y los asuntos políticos. Según los últimos datos, los españoles seguimos teniendo claro que sin partidos no puede existir ni haber democracia y que los partidos son necesarios para articular y defender los intereses de los distintos grupos sociales. La crisis económica, el descrédito de los partidos y la desconfianza institucional no han reducido para nada la identificación de los españoles con la democracia, ni han reducido en nada su convicción de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Afirma lo dicho un 80% de los españoles, 6 puntos más que hace un año. También se mantiene intacta la creencia mayoritaria de que la actual democracia constituye el mejor periodo de España en toda su historia. La solución, pues, a los graves desafíos a los que nos enfrentamos es más democracia y mejor democracia. O como nuestro lema dice, más transparencia, más democracia. Y para que exista más democracia y mejor democracia es necesario, primero, un conocimiento profundo de la realidad y, segundo, una participación activa de los ciudadanos en la vida pública. Es decir, volvemos a nuestro lema, más transparencia, más democracia. De lo que se trata, en definitiva, es de que los ciudadanos sean cada vez más libres y más responsables. Hablamos, como decía Francisco Ginés de los Ríos, de educar a los ciudadanos, o lo que es lo mismo, de facilitarles las herramientas necesarias para que puedan dirigir con sentido su vida. Hablamos de educación democrática para todos, no para unos cuantos. Se trata de educar para la participación, de educar para ser actores, no simples espectadores de la vida, de educar para expresar ideas, ideales, opiniones
y también críticas. No para permanecer silenciosos ni silenciados, no para ser meros receptores adormecidos, distraídos o temerosos. Así pues, es claro que la educación en valores democráticos induce a la acción e induce a la participación ciudadana. Se ha dicho con razón que no hay democracia genuina si no se participa. Hemos rescatado a las entidades financieras, responsables en buena medida de la grave situación económica e institucional que padecemos. Ahora se impone rescatar a las personas, a la gente, a las ciudadanas y a los ciudadanos, y rescatarlas para la participación. Es el momento de la sociedad civil, es el momento de dar fuerza a las palabras, de transformar y de transformarnos en ciudadanos. Es el momento de una segunda transición. El caso es que los españoles ya no entienden que su participación en la vida pública se reduzca a depositar su voto cada 4 años. La explosión del uso de las redes sociales con sus posibilidades de comunicación interactiva hacen que esta situación sea aún más incomprensible y muy especialmente para las generaciones más jóvenes. Era necesario abrir cauces institucionales a la participación ciudadana y era necesario hacerlo de forma inmediata. Y en este contexto, frente al tradicional silencio administrativo, se nos ofrece y garantiza a los ciudadanos andaluces en el anteproyecto de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía el derecho de acceso a la información pública. Se nos ofrece la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos. Anteproyecto de ley andaluz que amplía considerablemente el ámbito subjetivo de la aplicación de la ley estatal, que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. La novedad del proyecto es que estarán obligadas por ley a dar información a los ciudadanos que la reclamen en un plazo de 20 días todas las administraciones e instituciones, entre ellos los ayuntamientos y las diputaciones, las entidades públicas, las agencias de la Administración, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, Consejo Audiovisual, las universidades públicas, las empresas que reciban dinero público, los colegios sostenidos en su totalidad con fondos públicos, los colegios que perciban dinero de la Junta de Andalucía a través de conciertos, los centros sanitarios que reciban dinero público, las entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios sociales, incluso las empresas privadas que presten servicios municipales, agua, basura, etcétera. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las ONG que reciban subvenciones o ayudas públicas. Igualmente, y a diferencia del proyecto de ley que se tramita en el Congreso, también están obligadas a facilitar información las empresas privadas que sean adjudicatarias de contratos con el sector público o que reciban algún tipo de subvención. El borrador contiene una relación de principios básicos que se tendrán en cuenta en la aplicación e interpretación de la ley. Son los siguientes: el principio de transparencia, el principio de libre acceso a la información, el principio de responsabilidad, el principio de no discriminación tecnológica, principio de veracidad. La información ha de ser cierta y ha de ser exacta. Principio de utilidad, principio de gratuidad, principio de facilidad y comprensión. La información habrá de ser lo más simple y lo más inteligible posible. El borrador reconoce 3 derechos fundamentales:
Primero, el derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen de forma periódica y actualizada la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. El segundo derecho es el derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a acceder a los contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaboradas o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Las solicitudes deberán resolverse en el plazo máximo de 20 días hábiles. Y el tercero de los derechos es el derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho del solicitante a que la resolución sea motivada en los siguientes casos: cuando no la admita a trámite, cuando la deniegue, cuando se conceda solo parcialmente y cuando, admitiéndola, haya habido oposición de terceras personas o de personas interesadas. Regula específicamente el borrador varias informaciones. 3 minutos. La información institucional y organizativa, la información sobre altos cargos y máximos responsables de las entidades, la información sobre planificación, la información de relevancia jurídica, la información sobre relaciones con la ciudadanía andaluza, la información sobre la gestión administrativa y, por último, la información económica, financiera y presupuestaria. Por último, decir que en el borrador crea la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que se crea como autoridad independiente de control y que se configura como una entidad pública con plena capacidad y autonomía, tanto orgánica como funcional. La agencia contará con una dirección que estará asesorada por una comisión consultiva constituida por un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros. Ciertamente, el anteproyecto viene a llenar un vacío democrático esencial. A mi entender, va a resultar positivo para frenar la creciente desafección que actualmente existe hacia las instituciones democráticas y va a suponer una aportación eficaz a favor de la democracia representativa y, al tiempo, un obstáculo igualmente eficaz frente a los partidos emergentes de extrema derecha, populistas y xenófobos. El anteproyecto está indicando la dirección correcta y adecuada. Va a suponer un instrumento eficaz ante los excesos del poder y, a la vez, va a ser un instrumento válido frente a la corrupción. Va a suponer un cambio social y cultural importante y va a constituir, sin duda alguna, un paradigma de racionalidad, de modernidad y de regeneración democrática. Bienvenido el anteproyecto. Nuestro mundo está en crisis, pero solo saldremos de ella gracias a la determinación, al compromiso y al coraje de quienes proclamen alto y fuerte los valores y principios de la democracia y el indispensable respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Morales. Ángel. Bueno, muchas gracias. Bueno, como es preceptivo también, pero lo digo muy sinceramente, quería agradecer también a la Consejería de Presidencia e Igualdad y también al Centro de Estudios Andaluces, copartícipe también en la organización, la invitación a estas jornadas. He estado escuchando también con mucho gusto la
primera mesa en la que ahí también había pues reputados y conocidos periodistas a los que admiro y respeto. También quería saludar a mi buen amigo, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Juan Antonio García Galindo, ¿por qué no? Y bueno, pues en fin, también aquí quería saludar y agradecer la asistencia a muchos de los asistentes, entre los cuales hay personas que conozco, amigos, alumnos, exalumnos, etcétera, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues también ha sido un placer compartir mesa con estos compañeros de mesa y, por supuesto, con una persona como Antonio Morales, que desde luego es un referente, sin duda, no solo como jurista, sino un referente también en esta ciudad, un referente en tantas cosas en esta ciudad, cosa que se ha dicho en esta presentación. Y que además me lo ha puesto muy fácil, porque ha comentado muy parsimoniosamente y muy bien la ley, lo cual me va a permitir hacer un comentario muy distinto o muy de otra naturaleza. Yo titularía el comentario que voy a hacer de la manera siguiente. Diría que la transparencia es democrática y la opacidad es autoritaria. Y con eso, digamos, empezaría a hacer un poco el motivo de mi intervención. Voy a hablar un poco en qué sentido me parece que la transparencia es importante para la democracia y por qué efectivamente esta ley tiene un sentido que creo que es un paso adelante y tiene una importancia de primera magnitud en la democracia o en el sistema democrático en Andalucía y también, naturalmente, en el sistema democrático español. El telón de fondo de la intervención es un tema clásico dentro de la política o de la teoría política, que es la relación entre política y verdad, o si quieren, entre democracia y verdad. Gramsci sostenía que la verdad es revolucionaria. Sin embargo, hoy sabemos que eso es cierto, pero lógicamente depende, si estamos de acuerdo, de qué tipo de revolución estemos hablando. Es decir, que nos parece bien esa afirmación de que la verdad es revolucionaria, pero lógicamente estaríamos de acuerdo o no en función de qué revolución estemos hablando. Ya no estaríamos de acuerdo, seguramente, con una revolución, ¿verdad?, como la Revolución Soviética. Pero lo que sí es verdad, sin duda, y lo que ya no discutimos de ninguna manera, es que la verdad es democrática. O como ha dicho Paolo Flores de Arcaiz en su último libro, publicado en español, Democracia, que solo la verdad es democrática. Esa idea de que el poder de los sin poder consiste en proteger las verdades de hecho. Y eso sí que, en esa afirmación, sí que realmente creo que estamos todos de acuerdo. La verdad frente a las mentiras del poder, frente a las mentiras del poder del statu quo, del establishment, frente a las mentiras de la política marketing, frente a las mentiras de la política del espectáculo, algo de lo que también creo que de alguna manera se ha rozado aquí esta mañana. Sin embargo, el tiempo que nos ha tocado vivir es complicado para la democracia. Algunos nos alertan de que la política democrática hoy nos resultará muy difícil de remover los obstáculos de la mentira y la manipulación del poder. Por ejemplo, mi buen amigo Fernando Vallespín, en su libro Las mentiras os harán libres, es bastante escéptico con respecto a la posibilidad, efectivamente, de, pues eso, el ejercicio de una democracia mejor, la posibilidad, digamos, de que la transparencia o otros medios correctores de la democracia sean eficaces. Bien, la verdad es democrática, quizás la mentira pueda seguir siendo un efecto realmente disturbador en la política. Bien, dejemos de hablar de teoría. Lo que sí es verdad es que la política democrática, sin verdad, poco es. Y en ese sentido, la transparencia es algo decisivo en algunos aspectos que me gustaría destacar. Si la verdad es solo democrática, es gracias, entre otras cosas,
a un principio que debe articularse en su funcionamiento institucional y que es la base de este anteproyecto de ley y de estas jornadas, la transparencia. La idea es que las tiranías son opacas y se basan, por tanto, en la mentira o preservan la mentira, mientras que las democracias deben ser transparentes, o mejor dicho, lo más transparentes posibles, o deben tener al menos mecanismos que preserven y que controlen esa transparencia, como por ejemplo esta ley, y mecanismos dentro de las instituciones que preserven también esa transparencia, a los que me referiré un poco más adelante. Porque la transparencia, entre otras cosas, no solo es una idea o una ley o mecanismos de control dentro de las instituciones, sino porque efectivamente es algo que favorece la democracia. ¿En qué sentido? ¿O en qué aspectos de la democracia? Pues diré algunos. Por ejemplo, en algo de lo que se ha hablado esta mañana. En primer lugar, en eso que sabemos muy bien todos y que nos preocupa tanto últimamente, cuando hablamos de la clase política, una adecuada rendición de cuentas de la clase política. Eso de que los políticos tienen que explicar, lógicamente, lo que hacen, están obligados a explicar lo que hacen, y que está tan unido a la responsabilidad política. En segundo lugar, una ética pública en la clase política y en el personal de la administración, creándose mecanismos de buenas prácticas en el ejercicio profesional. Porque ¿de qué sirve la transparencia? ¿De qué sirve poner en las páginas web de las consejerías, etcétera, etcétera, todos esos datos, si lógicamente no sirve para introducir buenas prácticas, buenas conductas y buenas formas, digamos, de actuar dentro de esas administraciones, que eviten precisamente malos usos y malos comportamientos, malos usos, digamos, de los cargos, malos usos, digamos, efectivamente, del cargo y del ejercicio, digamos, profesional de la administración. En tercer lugar, la transparencia se basa, claro, en una información veraz, plural y libre, cosa que lógicamente se ha hablado toda la mañana los periodistas o que han estado todo el rato hablando de este asunto. Transparencia es sinónimo de una opinión pública informada, crítica, preparada y de medios de comunicación también que controlen la democracia. Esos medios de comunicación que también, lógicamente, se ha hablado esta mañana, que tampoco son puros y que, lógicamente, se hablaba Enric Sopena de esa idea de que medios de comunicación y política, lógicamente, están estrechamente relacionados, que esa idea de independencia, ¿verdad?, es casi imposible, o así debíamos entenderlo. En cuarto lugar, una democracia con más transparencia implica unas instituciones que no solo ejercen debidamente sus funciones y las personas que trabajan en ellas cumplen con su obligación en el ejercicio de su cargo, sino que además su funcionamiento interno tiene procedimientos eficaces de control y visibles para una gestión más eficaz al servicio de la ciudadanía. O sea que la transparencia sirve también para una gestión más eficaz. En quinto lugar, algo también de lo que se ha hablado con respecto a la gestión, a la cuestión de la información, el uso de las nuevas tecnologías incrementa la posibilidad de la e-administración, y no solo en la gestión, sino también en otros sectores públicos. En general, en sexto lugar, la transparencia adquiere un papel central en eso que se ha llamado, eso que llamamos los politólogos y otros muchos, la gobernanza y el buen gobierno. Una de las condiciones de la democracia sería la comprensión de las políticas y el control de la agenda exige también ciudadanos educados y un gobierno abierto que rinda cuentas. Por tanto, es muy importante la transparencia, pero es muy importante también una ciudadanía que, lógicamente, no tire la toalla, una ciudadanía activa, una ciudadanía informada, una ciudadanía, pues eso, una ciudadanía informada, una ciudadanía que, lógicamente, se preocupe por lo público. Luego, por tanto,
Tan importante como poner los medios para que evidentemente se sepan esos datos, es importante una ciudadanía que se preocupe, lógicamente, por leerlos, por interpretarlos, por criticarlos y, lógicamente, por estar ahí en el momento oportuno. En séptimo lugar, eso que se ha llamado los niveles de implementación del gobierno abierto, del Open Government, que pasan además por 4 etapas. Un mayor nivel de transparencia en los datos. En segundo lugar, una mejora en los niveles de participación abierta al ciudadano. En tercer lugar, una mejora en los niveles de colaboración abierta a la sociedad. Y en cuarto lugar, el alcance de la implicación ciudadana permanente. De eso que se ha llamado gobierno abierto, que tiene esas 4 etapas, los expertos, como por ejemplo el profesor Villoria, afirman que hoy no pasan en los gobiernos democráticos normalmente del nivel 2, es decir, del mayor nivel de transparencia en los datos y, en segundo lugar, de la mejora en los niveles de participación abierta al ciudadano. En general, necesitamos esta ley porque necesitamos más calidad de la democracia en el sistema democrático de nuestro país, porque hay, como todo el mundo sabemos, síntomas de fatiga democrática o de una sociedad desanimada. Que si bien no hay síntomas de peligro o deslegitimación, sí es cierto esto que estoy diciendo. Por tomar algunos datos de una encuesta nuestra, del Centro de Estudios Andaluces, muy reciente, la encuesta de la ERSA, muestra que efectivamente el apoyo de los andaluces a la democracia, como frente a otra forma de gobierno, como forma mayoritaria, es realmente amplio. El 86,2% de los andaluces y el 89,3% de las andaluzas prefieren, desde luego, vivir en democracia frente a otra forma de gobierno. Y si se le pregunta sobre, de una escala del 1 al 10, si aprueban la democracia, por ejemplo, en España, aprueba la democracia con un 5,13% los andaluces y un 5,27% las mujeres, y unos porcentajes similares también con respecto a Andalucía. Luego, por tanto, la democracia no está en peligro, pero lógicamente la puntuación que se le da no es muy alta. La encuesta también expresa una crítica institucional importante a instituciones como los partidos y demás. Pero no los voy a agobiar con otros datos. Simplemente lo que quiero decir es que el tema de la transparencia evidentemente es un tema importante y es un tema que lógicamente viene muy a cuento en estos momentos. Hay otras 2 dimensiones importantes del proyecto y voy concluyendo. La transparencia creo que sirve también o tiene un nivel práctico que no hay que olvidar. En primer lugar, la importancia que tiene para incrementar la eficacia de los servicios públicos en beneficio del ciudadano, para que el ciudadano perciba la mejoría de esos servicios públicos, eso que se dijo antes del colegio, de no sé qué, de cómo se gasta el dinero, cómo es la eficacia de la sanidad, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, el incremento, digamos, de las buenas prácticas y sobre todo de la ética pública, que tan importante es en estos momentos de desánimo democrático ante ciertas conductas que, bueno, pues que desaniman, digamos, a la ciudadanía. El proyecto pretende, como se ha dicho aquí, llenar, mejor dicho, una laguna legal que no existía y que ya está en otros países europeos. Sin embargo, no es un descubrimiento, no es un hallazgo, no es algo que por sí mismo, que exista la ley, vaya a solucionar las cosas. Es una buena idea que efectivamente me parece que puede efectivamente ser un instrumento interesante para acceder a la información, para gestionar eficazmente esa información en beneficio, pues eso, de la gestión de los servicios públicos. Y puede ser una oportunidad, digamos, en algún aspecto, si se elabora bien, para la regeneración democrática. Se ha dicho aquí ya antes, os he apuntado aquí.
yo creo que efectivamente puede ser una buena cosa, pero sin embargo no será nada si efectivamente los ciudadanos no se convencen de que efectivamente la transparencia es algo importante y si los ciudadanos en ese sentido no cambian de opinión con respecto a el estado de opinión que tienen ahora mismo de las cosas. Nada más. Muchas gracias. Victoria. A ver si funciona. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Es un placer estar en la presentación de la Ley de Transparencia Andaluza, que hace tiempo que ya empezó su andanza con una consulta pública para ver qué quería la gente y que ahora se presenta con un texto que, tengo que decir, es muy esperanzador. Yo trabajo en Access Info Europe, que es una organización que se dedica a promover y defender el derecho de acceso a la información en Europa. Tenemos sede en España porque España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información. Nosotros, en nuestro trabajo, nos dedicamos a analizar, entre otras muchas cosas que hacemos, porque ahora la transparencia está muy de moda y hay muy poca. Nos dedicamos a analizar leyes de acceso a la información y tenemos una idea bastante clara de lo que debería ser una ley de acceso a la información, lo que puede ser una ley de acceso a la información que apruebe pero que no sea muy progresista y hacia dónde deberíamos ir para tener una ley de acceso a la información que realmente implante un sistema de transparencia progresista que pueda permitir el espacio para un gobierno abierto, se ha mencionado antes, y que realmente suponga un cambio para situaciones y estados como el nuestro, donde la ciudadanía no confía en sus instituciones y realmente necesita la transparencia para retomar esa confianza. Yo voy a hacer primero una mención al derecho de acceso a la información, a lo que es, y luego voy a destacar algunos puntos de la Ley de Transparencia Andaluza y algunas mejoras, porque creo que de eso se trata este proceso. Aviso desde ya que yo entiendo que la Ley de Transparencia, evidentemente, tiene que cumplir y tiene que cumplir con unas imposiciones que vienen dadas por una ley estatal y soy muy consciente de ello. Lo que pasa es que, igual que antes he hecho una pregunta a los representantes de distintos medios de comunicación y les he preguntado, intentado decir que, bueno, que igual que la sociedad civil pedimos cada día que se mejore la transparencia, intentamos a través de monitoreos, a través de comunicados de prensa y de diferentes mecanismos que se nos escuche, intentar que se mejore esa transparencia. La prensa también tiene que estar ahí y muchas veces, si no nos escuchan a ciertos niveles, a lo mejor también nosotros, desde Andalucía, podemos pedirle a aquellos que están redactando esa ley estatal que mejoren esa ley, porque también nos ata. Por lo tanto, siendo consciente de que hay cosas que no dependen, en este caso, del Gobierno ni del Parlamento andaluz, voy a hacer unas menciones que a lo mejor se podrían trasladar desde otras voces también a aquellos que están redactando esa ley a nivel estatal para que lo cambien y lo mejoren. O sea, que el Gobierno también se convierta en activista. Como he dicho, España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información, junto con Luxemburgo y Chipre. Malta, su ley entró en vigor en septiembre del año pasado. Es cierto, como podéis ver, que hay muchas leyes que son mejores o peores. La primera ley, se ha comentado esta mañana, fue la de Suecia, tiene más de 200 años y el resto de leyes no son súper buenas. Se han comentado la ley del Reino Unido como que es una de las mejores. No es una de las mejores. Lo que tienen en el Reino Unido, está muy bien, pero no es la mejor. Lo que tienen en el Reino Unido, que tampoco tenemos aquí, es una cultura de la transparencia. También la tienen en Estados Unidos, también la tienen en Australia, en Nueva Zelanda, la tienen en Suecia, la tienen en Finlandia. Por lo tanto, aunque no tengan leyes las más avanzadas del mundo, tienen una cultura que les adelanta la implementación de la ley y eso es una ventaja. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprobar una ley que no solo sea buena en términos de derechos y obligaciones, sino que además
tenga incorporadas medidas de implementación para que desde el momento en el que se pone en marcha los ciudadanos vean respetado su derecho de acceso a la información y las instituciones cumplan con sus obligaciones de transparencia. En España, además, no tenemos una ley en papel y además tampoco tenemos una costumbre. La práctica nos dice, nosotros tenemos un proyecto que se llama tuderechoasaber.es, que en el 54% de las ocasiones en las que hemos preguntado y solicitado información en España en 2012, la respuesta ha sido un silencio administrativo negativo. Eso quiere decir que rechazan tu solicitud de acceso a la información. Por lo tanto, tenemos un problema también en la práctica. Hay países donde las leyes son malas, mediocres o no existen, pero hay una cultura de la transparencia. Nosotros no la tenemos. Por lo tanto, insisto, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Además, en muchas ocasiones, cuando hemos hecho preguntas, nos han contestado, pues sinceramente, nos han dicho, como bien sabéis, no tenéis derecho. Y entonces uno se queda un poco sorprendido de esa actitud, ¿no? Nos ha pasado con el Ministerio de la Presidencia, que está redactando la Ley de Transparencia, obtener la respuesta de, bueno, ya veremos cuando haya una Ley de Transparencia si os damos esta información. Y pasa en todas partes, tengo que decir, y lo voy a decir por si hay alguien aquí que puede contestarme a esa pregunta, que la Junta de Andalucía también pregunté cuánto costó, por ejemplo, su portal de datos y todavía no recibió una respuesta. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que empezar, y se mencionaba antes que el movimiento se demuestra andando y, por lo tanto, ahí lo dejo. Además, en España, mencionaba, muchas veces nos pasan cosas cuando uno piensa que ya no puede ir peor. El año pasado perdimos un caso. En 2007 pedimos información sobre implementación de medidas anticorrupción en España. ¿Qué hace España para cumplir con las obligaciones que desde la ONU y desde el Consejo de Europa se le exige para luchar contra la corrupción? La respuesta fue por el Tribunal Supremo, la que acababa con nuestro proceso judicial. En realidad no estabais haciendo una pregunta, sino que queríais controlar al Gobierno, y ese es el trabajo del Congreso. Esto, además de ser una respuesta que no contesta a si tenemos un derecho o no, porque sí era una pregunta, pero bueno, también refleja mucho el concepto que hay en España, y se hablaba antes del poder y de los políticos, etcétera. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo sí se integra la sociedad civil en el proceso de redacción de una ley y, por lo tanto, en ese sentido estamos muy contentos. Pero estas cosas pasan y tenemos que ser conscientes. Nosotros tuvimos que pagar las costas, sabemos cuál es el juego, si pierdes pagas 3.000 euros, nos ayudó muchísima gente y estamos encantados, pero esto está ocurriendo. Por lo tanto, hace falta una ley muy buena, porque la situación en España es mala en relación a la transparencia. Entonces, nosotros pedimos los estándares más progresistas. Unos estándares que, además, como decía, se integren en un espacio nuevo que se llama el de gobierno abierto, en el que ya no solo hay que tener en cuenta la transparencia de las instituciones públicas, es decir, no me basta con que me publiques datos en una web sobre lo que has hecho, sino que quiero saber cuándo lo has hecho, cómo lo has hecho, cuánto te has gastado, por qué lo has hecho, que es muy importante, y qué procedimiento, qué proceso ha seguido, ¿no? En el caso de la ley estatal, marca un límite muy grave que no marca esta ley, que en ese sentido hay que reconocerlo, y es que excluye información auxiliar, como pueden ser informes internos, comunicaciones internas, borradores, notas. Esto, claro, en un país donde no estamos acostumbrados a la transparencia, dice, hombre, pero ¿cómo te voy a dar mis borradores, no? Nosotros, hace unos meses, le pedimos a un funcionario inglés que nos diera sus notas de una reunión que se tuvo en Bruselas, en la que se estaba debatiendo sobre enmendar el reglamento que desarrolla la transparencia en las instituciones europeas. Escaneó su libreta y nos mandó un escáner de su libreta. Esto aquí nos suena a ciencia ficción, pero esto ocurre en muchos sitios. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas, ni nunca hablamos de cosas que no se den en otros sitios. Por lo tanto, hay que seguir esos pasos de los que están haciendo, empujando por una mayor transparencia y sacarlo adelante. Lo mismo con los emails. Hace un par de años se publicaban todos los emails de Sarah Palin, porque se pidieron esa información pública porque ella era gobernadora de Alaska y tenía que publicar sus emails según se había pedido. Obviamente, había límites a su privacidad y entonces hubo un comisionado que leyó esos emails y apartó toda la información que no debería ser publicada. Pero esa es la exigencia de transparencia que estamos viendo fuera y tiene que servirnos de modelo.
Y ese modelo lo están siguiendo muchos otros países. El derecho a acceso a la información ha sido reconocido como un derecho fundamental. Esto es otra de las cuestiones que en España no se quiere aceptar. El otro día, cuando se presentaban las enmiendas a la totalidad de la Ley de Transparencia que presenta el Gobierno estatal, se decía que no lo es, que el Tribunal Constitucional nunca había metido a trámite una demanda, un recurso de amparo por cuestiones de derecho a acceso a la información y que, por lo tanto, no lo es. Sin embargo, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo han reconocido como tal, además a posteriori. Hay una sentencia, la última de 2009. Menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la ONU formamos parte de esas instituciones. Por lo tanto, no nos vale que nos digan no es un derecho fundamental. Hay dos posiciones. Aquellos que están defendiendo los derechos fundamentales de forma internacional y que quieren llegar a un acuerdo dicen que sí lo es. Nosotros, en base a nuestra Constitución, deberíamos seguir también eso. Sin embargo, nos negamos, ¿no? Por lo tanto, el primer comentario que hago a este anteproyecto de ley de transparencia es que se mencione que este derecho se ha vinculado a la libertad de expresión y se ha dicho que es un derecho fundamental para defender otros derechos. Por lo tanto, ese sería mi primer comentario, porque creo que es muy importante empezar a reconocerlo, ¿no? Se ha mencionado que hoy en día una democracia moderna no tiene sentido sin transparencia, y es que debe ser la base, por muchas otras razones. Participación ciudadana, porque son nuestros impuestos y porque tenemos que saber simplemente qué hacen nuestros gobernantes para volver a votarles o no. Tan simple como eso, ¿no? Y ¿en qué se materializa un derecho de acceso a la información? En esta ley, que sí lo expresa muy bien, que es el derecho a solicitar información y la obligación a recibir una respuesta motivada y en un tiempo razonable, que esta ley recoge muy bien. Además, establece un plazo máximo de 20 días, lo cual es estupendo y es mejor que la ley estatal, por lo tanto, bienvenida sea. Y la obligación de publicar proactivamente información. Hoy en día, la publicación proactiva de información, mucha gente dice que es el futuro y, evidentemente, la transparencia, y esto es una cuestión que también quería comentar sobre este anteproyecto, la transparencia cuesta dinero. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo estamos en crisis, pero eso no quiere decir que no tengamos que implementar las medidas que nos ayuden a cambiar lo que nos ha llevado a estar en crisis. Esto es un razonamiento muy simple, pero es así. Es decir, si hace falta una ley de transparencia y hay que crear un portal de la transparencia y hay que alimentar ese portal de transparencia, eso no va a ser gratis, ya sea utilizando recursos internos, ya sea utilizando nuevos recursos, pero a las solicitudes hay que contestarlas y esos portales de transparencia hay que rellenarlos, por no hablar de los portales de datos que requieren además una adaptación de los formatos. Por lo tanto, yo creo que esto hay que plantearlo y hay que ser conscientes de que tanto la formación de funcionarios, que es necesaria, como la concienciación de la gente de que tiene que utilizar este derecho, nos va a costar dinero. Obviamente yo no sé de dónde lo vamos a sacar, pero ahí está. Por lo tanto, entrando un poco a valorar este anteproyecto de ley de transparencia, voy a mencionar, por un lado, lo que he dicho antes, que está sujeto también a ciertas obligaciones que tiene que cumplir de la ley estatal, que nos va a marcar un poco ciertos puntos con los que podemos intentar luchar contra ellos. El hecho de que no es un derecho fundamental, bueno, en este caso no incluye a todas las instituciones del Estado. Es verdad que aquí es una ley que sí incluye a todas las instituciones que forman parte de, y se han enumerado antes, tanto las instituciones públicas, administraciones públicas, como otros organismos y entidades que reciben dinero público. Sobre el comentario que se ha hecho del Parlamento andaluz y el Defensor del Pueblo no estar incluidos porque no puede haber una invasión de, bueno, la división de poderes y de competencias, desde ya, obviamente, y se ha comentado, el Parlamento, esa es otra de las preguntas que nos hacemos, el Parlamento andaluz podría decidir incluirse, porque la ley tiene que pasar por él. Nosotros ahora estamos con los ojos como platos, y disculparme por la expresión, pero cuando se estaba debatiendo el anteproyecto de la Ley de Transparencia, nosotros pedíamos que el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial, que por entonces además teníamos el caso de Carlos Díbar,
que hubiera más transparencia y que se incluyeran. Y el Gobierno decía, evidentemente nosotros no podemos regularles. En el caso del Congreso es un poco, en fin, ahora mismo estamos viendo cómo el propio Gobierno está regulando y va a presentar una regulación de los lobbies para el Congreso. Por lo tanto, no entendemos muy bien esa relación. Lo que sí entendemos es que las leyes pasan por el Parlamento y que evidentemente puede haber un gesto por parte del Parlamento para que se incluyan. De hecho, el Parlamento andaluz ha firmado la Declaración de Transparencia Parlamentaria, que es una declaración muy progresista, es el único país, el único Parlamento de España que lo ha regulado, o sea, que lo ha firmado, pero ahora lo tiene que implementar, no basta solo con firmar, ¿no? Por lo tanto, esa sería una de las cuestiones, ¿no? Los tipos de información, que aquí sí se ven, el silencio administrativo negativo, que si bien es difícil muchas veces de regular, de implementar cuando nos tienen que dar un derecho, hay que buscar las soluciones para que el silencio administrativo, aunque sea negativo, no tenga que mediar. Es decir, en el caso de España nos dicen, no, es que a nivel estatal, claro, si tú pides información y no da tiempo a contestarte en un mes y has pedido información personal de alguien, tú tienes el derecho a que te la den y los juzgados te van a decir que sí tienes ese derecho, ¿no? Yo creo que se pueden buscar soluciones como establecer mecanismos o una agencia de transparencia como la que hay aquí que te obliga a contestar, una serie de mecanismos que favorezcan eso. Los aspectos positivos de la ley los voy a saltar porque voy a hacer algunas recomendaciones, pero realmente yo creo que es una ley que apunta muy fuerte y, desde luego, de momento es una mejor y supera claramente a la estatal. Pero sí quiero hacer, y con esto acabo, algunas recomendaciones, si se me permite. La primera, ya la he dicho, la segunda también, derecho fundamental, Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo. Reutilización de la información pública. En esta ley se habla de formatos, pero se remite a una ley, la Ley 37/97, que no establece una autorización general de reutilización. Yo creo que esta ley podía ser la oportunidad para que se diga toda la información que está en nuestros portales es libre de ser reutilizada, al igual que toda la información que se reciba por parte de la Administración. Hay cosas que tienen que quedar claras. El Gobierno abierto también es dejar claro cuáles son nuestros derechos. Y esta ley, que además tiene un lenguaje muy accesible, y eso también hay que decirlo, también podría incluir esto. Añadir que se publique proactivamente la lista de información que tienen las administraciones. Uno de los funcionarios del País Vasco que implementó el Gobierno abierto en el País Vasco, sobre todo el portal de transparencia y de Open Data, Alberto Tizarte, dijo que los mayores reutilizadores de información es la propia Administración. Y el hecho de tener una lista de la información que se tiene y de tenerla ordenada hace que sea mucho más eficiente para la propia Administración funcionar. Por lo tanto, publicar una lista de la información que se tiene puede venir muy bien, no solo a los ciudadanos, que muchas veces queremos saber cosas que no sabemos dónde están, sino a la propia Administración. Y aquí, y lo demás me lo puedo saltar, pero esto lo tengo que decir, tiene que haber un proceso de solicitud claro. En Navarra hay una ley de transparencia que desde que se aprobó la gente no puede pedir información. Esto es algo que no se entiende. La nueva ley de transparencia en Navarra te obliga a pedir información por vía telemática, porque vamos a ver, hay mucha gente que sigue enviando cartas, pero creo que la mayoría de nosotros mandamos emails. Te obliga a tener un certificado digital, hay 3 millones y pico de certificados digitales en toda España, somos casi 50 millones de habitantes, creo que esto dice mucho, o utilizar el DNI electrónico. El DNI electrónico lo tenemos todos, pero nadie tiene aparatito. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Eso está haciendo que la gente no pida información y las leyes de transparencia se implementan usándolas. Nosotros, a través de Tu Derecho a Saber, lo estamos intentando, pero no lo pueden poner más difícil. El proceso de solicitud tiene que ser, y lo dice el convenio de acceso a documentos oficiales que queremos firmar y ratificar, tiene que ser sencillo. Solo te tienen que pedir la información que necesitan para contestarte. Hay un ejemplo, que es el de Escocia, que tiene una ley súper buena, que dice que puedes pedir información de la manera que quieras, incluso te dicen que si quieres te grabes la voz y envíes en la cinta. O sea, han previsto absolutamente todo y nadie te pide un DNI en ningún momento, ni te piden una explicación.
no hay que dar explicaciones, y eso tiene que quedar claro también en la ley. No hay que motivar las solicitudes, porque tenemos derecho a acceso a la información porque la información es pública. Es la única razón. Y para acabar, decir que estupendo que haya una agencia que vaya a velar por la implementación de la ley de transparencia y la protección de datos personales. Hay que dotarla de un poder sancionatorio, de un poder que tenga un mandato definido de implementación, de promoción, de ejecución, para que realmente pueda hacer que la ley de transparencia se cumpla lo antes posible y que sea un recurso válido que nos ayude a no ir a los tribunales para que no nos pase como a nosotros y tener que pagar mucho dinero en costas. Así que nada, muchísimas gracias por la paciencia y aquí estoy. Bueno, obviamente lo primero es agradecer a los organizadores, a la Consejería, al Centro de Estudios Andaluces. Lo que me toca es presentar un poco de dónde vengo, en nombre de quién voy a hablar. Democracia Digital Andalucía es una red formada por expertos, por activistas, por distintas asociaciones que estamos contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades de intentar trasladar parte de las políticas que se están discutiendo, que se están elaborando en el seno de los movimientos, de forma muy concreta en el ámbito muy vinculado al 15M, a las nuevas políticas públicas que se están intentando impulsar por parte de la Junta de Andalucía. Lo primero, quería hacer una pequeña felicitación, no muy grande, porque creo que están cumpliendo de alguna manera con un deber que tampoco hay que celebrarlo tanto, al Gobierno andaluz, fundamentalmente por 3 procesos legislativos que se están poniendo en marcha, que son el decreto de la función social de la vivienda, la ley de participación ciudadana y esta ley de transparencia, que creo que es un gran acierto haberse dejado permear por las demandas ciudadanas que se han ido articulando en este último tiempo. Una pequeña felicitación, por lo tanto, por dejarse permear, por tener escucha a lo que la calle está reclamando, y una gran, enorme felicitación a la sociedad española y a la sociedad andaluza que ha sido partícipe de este ciclo histórico de movilización social que ha conseguido poner en agenda, en el centro de la agenda, la cuestión de la vivienda, de la participación y de la transparencia. Mi hipótesis, y de la que quiero discutirla un poquito con vosotros, es que sin el 15M no estaríamos frente a las actuales leyes que está tramitando el Parlamento andaluz. Es decir, ha sido la movilización ciudadana la que ha puesto en el centro y con mucha urgencia de la agenda política estas temáticas sobre las que se está legislando, ¿sí? Que lo estamos siguiendo con mucho detenimiento, estamos intentando participar en la medida de lo posible y estamos haciendo un seguimiento lo más crítico y constructivo posible para ello, ¿no? Sobre el 15M, que me extraña que no se haya hablado a lo largo de todo el día de hoy, cuando se está hablando de transparencia, cuando se está hablando de democracia, y a mí me parece que es muy pertinente y por eso voy a centrar mi exposición en ello. Se la ha definido como un movimiento social, innovador, como un movimiento red, digamos, ¿no? Con características singulares e innovadoras en cuanto a la tradición de los movimientos sociales. Se lo ha descrito como un ciclo de movilización muy intenso, poblado de muchas luchas, de muchos ámbitos que tocan ámbitos muy diversos, pero también se lo ha nombrado como un clima político, digamos, ¿no? Que ha cambiado, que ha mutado, que ha generado un efecto muy importante en la subjetividad de este país. Que ha tenido efectos no solo sobre la subjetividad, digamos, de la ciudadanía, sobre la manera de entender lo político, sobre la manera de cómo exigir cuestiones a sus representantes, sino que ha tenido un impacto directo sobre las instituciones y es un poco sobre eso que quería hablar. Así que mi propuesta, desde Democracia Digital Andalucía, estamos preparando unas alegaciones muy técnicas, hemos estudiado con mucho detenimiento el anteproyecto de la ley y lo vamos a hacer llegar, pero como sabía que compartía mesa con Vicky, me parecía más importante hacer traer ese clima político del 15M aquí, para que lo tengamos en cuenta, para que lo tengamos muy presente y no tanto centrarnos en las cuestiones técnicas, que igual puedo comentar algunas cosas. Entonces, quería pasar algunas lecciones que nos deja el 15M, ¿no? Esto es un mensaje a los representantes políticos, no lo den por muerto, porque los puede pasar por arriba, por decirlo de alguna manera. Y a los ciudadanos tampoco lo den por muerto, sigamos participando porque en buena medida el carácter exitoso de este tipo de leyes va a depender de que este espíritu, de que este clima político siga vivo. El 15M decía no nos representan, señalaba responsables políticos que han tenido en sus manos haber cambiado el curso de este país, responsables que han transformado un país rico, un país muy rico, en un escenario de pauperización, de precariedad, de pobreza,
y por lo tanto creo que las leyes de transparencia de alguna manera nos pueden ayudar a entender a quién están representando nuestros representantes políticos. Y me parece que es muy pertinente tener en cuenta esta elección del 15M. El 15M puso sobre la mesa también este lema de lo llaman democracia y no lo es, para señalar justamente la penetración del sector y de los poderes financieros sobre nuestra democracia, ¿no? Se decía que nuestra democracia está secuestrada, la tenemos que recuperar. Queremos saber, y creo que esta ley de transparencia también tiene que ayudar, a cuál es la presión, cuál es el trabajo de los lobbies, cuál es el trabajo de la presión del poder financiero sobre la estructura democrática de nuestra comunidad autónoma. Es muy importante entender, y creo que con la ley de transparencia, y así lo vamos a intentar, podamos ver, por ejemplo, cuáles son las presiones del sector bancario y de los poderes financieros ante el nuevo decreto de la función social de la vivienda. ¿A qué están jugando? ¿Cuáles son las presiones? Y qué efectos tiene eso sobre nuestros representantes políticos. El 15M también decía, no es una crisis, es una estafa, ¿no? Y aquí voy a citar un proverbio obrero que dice que cuando escuchamos la palabra crisis, cojamos rápido la cartera, ¿no? Porque la crisis es siempre una gran oportunidad para que los sectores, digamos, vinculados a las élites, lo aprovechen para recortar derechos, para privatizar y generar expolios, dinámicas de expolio sobre lo común, ¿no? Un caso de estudio, si se quiere, sobre el tema podría ser el uso de los expedientes de regulación de empleo por parte de sectores empresariales que de alguna manera aprovecharon el contexto de crisis o la última reforma laboral. Entonces, la ley de transparencia nos tiene que ayudar también a eso, a entender un poco cómo se está siendo utilizado eso, cuáles son los usos que se están haciendo de este contexto de crisis para profundizar en esto. Pero bueno, no es todo tan negativo, porque el 15M, este clima político, también ha empoderado de una manera histórica a nuestra sociedad, y en esto sí que yo quiero ser honesto, la verdad, transparente. No tenemos de Democracia Digital Andalucía una gran esperanza puesta en los representantes políticos, lo decimos así claramente. Nuestra esperanza está en esta gente, digamos, está en la capacidad de la ciudadanía para hacer uso de estas nuevas legislaciones, para seguirlas al detalle, para presionar, presionar y presionar. Entonces, en ese sentido, es una gran noticia el 15M porque ha empoderado a nuestra sociedad y eso va a garantizar de que este tipo de leyes realmente tengan una aplicación. El 15M ha señalado la potencia de la cooperación y el poder de las redes. Hablamos de gente que no solo patalea y protesta, sino que ha sido capaz de producir con una enorme inteligencia colectiva, una innovación social, una dinámica propositiva, una refundación democrática. Creemos que estos procesos legislativos que mencioné en parte han sido tan buenos o han sido mejores, digamos, porque se han dejado, como decía, permear por esa capacidad de las redes de poder mejorar la producción legislativa, de poder traer soluciones nuevas y poder sintetizar el deseo general de la sociedad. Entonces, es una llamada también a que, de alguna manera, los representantes entiendan de que es hora de abrir juego. Hay más inteligencia en las redes sociales, hay más inteligencia en la capacidad de la sociedad para cooperar que lo que nosotros por lo menos nos hemos encontrado dentro de la administración. Entonces, mientras más se abra la dinámica legislativa, la capacidad de producir normas, de producir políticas públicas, más garantía va a haber de que sean mejores, más eficientes y que respondan un poquito a lo que está demandando la gente. Todo esto señala un camino que nosotros llamamos gobernanza post-neoliberal, digamos, ¿no? El neoliberalismo es un barco que, según nuestra visión, se hunde. El que se quede dentro se va a ahogar con él. Entonces, ha llegado el momento y creemos que estas señales de estas nuevas legislaciones apuntan a eso, a que realmente entrar en lo que llamamos post-neoliberalismo, si queremos, ¿no? Aunque la expresión sea un poco brusca, si se quiere. Señalando el gobierno abierto y la transparencia, la radicalización democrática no va a quedar otra, es decir, abran la democracia a la gente está más preparada de lo que creemos para poder hacerse partícipe y protagonista de nuestra sociedad. Necesitamos un plan de emergencia social, no va a bastar con la transparencia ni con la participación. Andalucía está, y eso lo sabe cualquiera, en una emergencia social. Necesitamos urgentemente poner en marcha medidas que toquen esos temas y obviamente un nuevo modelo productivo, porque con 1,5 millones de desocupados o resolvemos este laberinto o no sé, digamos, qué futuro nos espera. Entonces, la gobernanza post-neoliberal supone abrir el juego de la participación a que sea la sociedad entera la que piensa sobre estos temas, ¿sí? Abran el juego, inviten a la sociedad a discutir y a problematizar estos temas y estamos seguros de que va a ser mucho más interesante lo que de ahí va a salir.
Y las últimas consideraciones, simplemente un llamamiento a la audacia y a la determinación. Se dan todas las condiciones sociales y técnicas, ¿no?, para dar este impulso que se está intentando dar. Para su aplicación necesitamos determinación política y una ciudadanía crítica y activa. Nosotros nos toca esa segunda parte, acompañar, incidir, trabajar en la formación para que realmente esa ciudadanía acompañe y haga que esto pueda ser efectivo. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de estas políticas públicas, eso lo queremos, bueno, supongo que ya lo sabían, pero queríamos simplemente hacer unos pequeños apuntes técnicos para terminar. En el artículo 17, de todas maneras vamos a presentar un informe mucho más exhaustivo, porque igual no es plan de ahora de detenernos, pero nos parecía fundamental de que se publiquen todas las solicitudes, no aquellas que habían sido más valoradas, incluso las que habían sido rechazadas, porque eso permite también que la gente sepa un poco qué es lo que se está demandando. La parte de reutilización de los datos abiertos, creo que Vicky ya lo explicó muy bien. El portal web nos parecía muy importante que se haga muy sencillo, que se trabaje con una ventanilla única y que para eso, bueno, ya lo sabéis, ¿no?, que se haga realmente de forma muy sencilla, que realmente invite a la gente a que pueda participar. Y la cuestión de la Agencia de Transparencia y Protección de Datos, como bien se ha dicho varias veces aquí, nosotros volveremos a insistir de que tenga un carácter vinculante y sancionadora, porque si no, realmente va a ser muy difícil de que esa agencia pueda generar un poco la presión para que los organismos realmente puedan rendir cuentas si están o no haciendo uso o siguiendo lo que recomienda la ley. Bueno, nosotros estamos preparando, lo digo aquí públicamente, para que en cuanto entre en vigor vamos a hacer un verdadero huracán de preguntas, de información. Estamos trabajando en una red muy extensa porque, bueno, nos gusta y creemos que para eso se hacen las leyes, ¿no?, para que la ciudadanía las use hasta el máximo de sus posibilidades. Así que, bueno, cierro aquí por si nos quieren seguir un poco los pasos y muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos con María Sánchez. Nico, Martín. Bueno, sí, se oye bien, ¿no? Tengo la responsabilidad de ser la última, ¿no?, en la jornada y, bueno, voy a intentar ser breve más que nada porque ya es verdad que muchas cosas, pues, bueno, ya han ido saliendo sobre la marcha, ¿no? Y, bueno, sí que comentaros, aunque ya en la presentación habían dicho un poco, yo, la verdad que por el perfil que tengo, pues, puede ser que no encaje bien del todo dentro de la mesa, ¿no? Y con el permiso, pues sí que me gustaría, ¿no?, sobre el tema de universidad, que como habían comentado, pues donde yo me muevo, hacer una visión un poco autocrítica, pero sobre todo también pensar en positivo y, ante todo, pues igual que los compañeros que han estado aquí, que venían del tema de medios, ante todo son ciudadanos, no solo periodistas, ¿no? Pues en ese sentido también irá un poco mi presentación. Se ha hablado ya mucho a lo largo de la mañana, desde la propia presentación de la jornada, de la idea de cultura de la transparencia, ¿no?, de la idea que, bueno, la parte de acceso a la información sí que, por supuesto, es importante, ¿no? En esta parte me vaya a permitir que sea más breve porque ya, como digo, son cuestiones que han ido saliendo todas, pero no solamente tenemos que fijarnos en ese, ¿no?, que efectivamente uno de los grandes ejes de... Pantalla completa, gracias. Uno de los grandes ejes digamos, de la ley, sino insistir también en esa parte, ¿no?, que ya comentaban perfectamente Nico y Victoria también, ¿no?, y ellos al comienzo, ¿no?, que es el derecho de que exista información, de acceso a la información pública, ¿no? La puesta en marcha, lógicamente, es la parte más complicada, ¿no? Yo estoy un poco también en la misma línea de lo que comentaban ellos antes, ¿no? De que, bueno, la transparencia es sin duda, ¿no?, una de las fórmulas o vías, o lo podemos llamar como queramos, ¿no?, para alcanzar esa idea de gobierno abierto, ¿no? Antes también dabais algunos datos sobre si se hiciera un examen a las instituciones públicas españolas a día de hoy, ¿no?, y en general, pues, en qué nivel estaríamos. También, por supuesto, en torno a esa idea de gobierno abierto, que yo sí que creo que está bien recogido en la ley, ¿no?, esos otros principios,
que están asociados a la transparencia, la idea de la apertura, participación, colaboración con la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo pues la idea de responsabilidad. Luego también, y bueno, desde el centro habéis estado trabajando todo el tema de consulta ciudadana, y yo creo que los propios ciudadanos, en toda la información que ya habéis visto que está disponible en el apartado de la Junta donde está todo el tema de transparencia, ¿no? Los propios ciudadanos han hecho hincapié ya en lo que para ellos debería de ser esa forma o esa fórmula para poder, digamos, tener esa respuesta por parte de las instituciones públicas, ¿no? Lógicamente estamos también en la misma posición de lo que antes comentábamos, ¿no? Ya ha salido mucho el tema de las tecnologías. Yo estoy de acuerdo también con lo que se ha comentado esta mañana, es decir, las tecnologías son neutras, lo decía la compañera Ana Barreal, por sí mismas no son ni buenas ni malas. Sabéis que por mi perfil trabajo bastante el tema de las TIC, también en la presentación ya lo comentabais, pero bueno, sí que me gustaría reflexionar sobre algo que también ya Victoria adelantaba, ¿no? Y es el coste de la transparencia. Es decir, aquí tenéis en esa diapositiva, insisto, en el ámbito universitario, ¿no? Que es el que yo conozco y donde yo me muevo, el ejemplo de la primera universidad española que ha creado un portal de transparencia, la Universidad de Alcalá. Se ha basado pues, bueno, en ideas como la oficina del primer ministro británico o de la Casa Blanca, ¿no? y en los principios de organismos, instituciones y asociaciones a nivel internacional, pero ese portal, pues bueno, el portal en sí mismo no ha tenido coste en cuanto a necesidad de contratar personal externo, se ha hecho por parte de las propias personas, pero lógicamente sí que supone un esfuerzo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que antes también Victoria comentaba de la formación del personal y esa dedicación, etcétera, etcétera, ¿no? También a las propias universidades y a las propias instituciones públicas se nos critica muchas veces de que, bueno, hay muchos funcionarios, muchos empleados públicos pues que no tienen trabajo para cubrir la totalidad de sus horas, ¿no? Pues bueno, haciendo también un comentario un poco atrevido en ese sentido, yo creo que hay mucha gente a la que dentro de las propias instituciones están preparadas y tienen tiempo para ponerse a trabajar en estos temas. Es solamente una cuestión de gestionar y demás de forma adecuada. Y bueno, aparte, también en la anterior diapositiva ya ha salido todo el tema de las redes, ¿no? Las redes sociales están ahí, ¿no? Pero hay muchas más oportunidades y yo sé que esto no tiene que ver del todo con la ley, pero sí en el cómo deberíamos hacerlo, y aquí sí que me pongo un poco en el lugar de las instituciones públicas, en el cómo deberíamos de facilitar ese acceso a los datos, ¿no? En la línea de ideas que ya han ido saliendo, es decir, esa reutilización, ese acceso abierto a los datos, ¿no? Se habla mucho a día de hoy pues, de prácticas, ¿no? Como el periodismo de datos, seguro además a raíz de estrenos de programas televisivos recientes, pues más aún, ¿no? De cómo los propios periodistas también, yo soy periodista por mi formación y lo comprendo perfectamente, ¿no? El cómo tenemos esa necesidad de acceder a los datos, ¿no? Esa información en abierto, ¿no? Facilita, y yo creo que me quedaría con esta idea, ¿no? Que los ciudadanos estemos al mismo nivel en cuanto a la posibilidad de obtener datos que los periodistas. O sea, no seamos considerados, digamos, personas de segunda categoría frente a los profesionales de la información que, haciendo uso de técnicas de investigación y demás, puedan obtener unos datos que no están accesibles públicamente, ¿no? Luego también hay tecnologías que nos pueden ayudar, ¿no? Hay sistemas y bueno, desde distintas asociaciones, ahí tenéis una herramienta de Cibio en la pantalla, ¿no? Que están trabajando pues herramientas de visualización de datos, ¿no? Herramientas que facilitan la personalización a la hora de, pues yo quiero hacer este filtrado de información, quiero obtener este dato, el otro no me interesa, de forma que eso también facilita ese acceso al ciudadano, ¿no? También, y por último, para terminar esta parte, ¿no? El tema del acceso a la información en cuanto al archivo, ¿no? O sea, vamos a hacer que esto no sea un mero trámite, vamos a hacer que sea algo útil verdaderamente, ¿no? Y que se creen archivos para tener esa línea de datos en el tiempo, ¿no? Que faciliten también pues saber descubrir tendencias, tener esa visión pues un poquito más amplia en cuanto a dónde va la cosa, ¿no? De cada uno de los proyectos, historias y demás, ¿no? Bueno, yo lanzo la siguiente pregunta, la que tenéis ahí, ¿no? ¿Qué coste puede tener la transparencia para las instituciones? Es decir, hemos dicho que muchas veces se puede hacer con recursos propios, ¿no? Pero sí que, fijaos, ¿no? Si no se trabaja, ¿no? De forma adecuada y nos estamos jugando nuestra propia reputación, ¿no? Tenemos en juego la reputación de lo público, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que dar respuesta al ciudadano muchas veces, como también se ha comentado a lo largo de la mañana, implica decir que nos hemos equivocado. Pues sí, hemos empleado muchos recursos en este proyecto y no nos ha salido todo lo bien que quisiéramos, ¿no? Pero la respuesta
respuesta tiene que ser también coherente, ¿no? Y el ciudadano pues tiene que, lógicamente, garantizar también pues, y pedir y exigir, porque como comentaban también los compañeros, es un derecho, ¿no? Ya también se ha comentado cómo la ley define unas condiciones y demás, pero yo creo que en ese caso también, y a la vista de los datos, ¿no? De que la mitad se quedan sin respuesta y solamente un 13%, creo recordar de lo que he leído precisamente de algunos datos recientes y demás, tienen una respuesta coherente y correcta, ¿no? O sea que ese es otro tema en el que habría que trabajar, ¿no? Se trata de que nos planteemos, ¿no?, la siguiente pregunta, y yo creo que aquí tanto ciudadanos como instituciones públicas debemos de planteárnosla, ¿no? Si queremos que la ley de transparencia sea una mera obligación, es decir, vamos a cumplir, vamos a leer los artículos, vamos a hacer el mero trámite para que no tengamos problemas, o vamos a tomárnoslo como una oportunidad, ¿no? Bueno, ya se han comentado la mayoría de las cosas, sí que también sabéis que siempre se habla del problema de la cultura de la transparencia en España, ¿no? Yo creo que ahí también nos deberíamos de fijar. Hay algunos datos recientes que tenéis ahí en la pantalla en ese sentido, ¿no? Y en el caso de las universidades, que es el que yo más conozco, ¿no?, pues yo diría, ¿no?, que salvo excepciones, la parte institucional, el gobierno de la universidad, no tiene esa cultura de la transparencia. O sea, se han hecho cosas, pero se han hecho cosas de forma aislada, ¿no? Y bueno, no de forma verdaderamente imbricada y con un sentido y a lo largo del tiempo, ¿no? ¿El por qué? ¿Hay una resistencia a la transparencia? Y esto lo podemos extrapolar al resto de instituciones. ¿O simplemente hay un desconocimiento? Quizás el propio gobierno de las universidades, de las instituciones, también requiera una formación, requiera una capacitación o una concienciación, ¿no?, para tener pues esa sensibilidad e implicarse pues como se debería, ¿no? Bueno, como vamos regular de tiempo, esta parte la paso un poquito más rápido, simplemente para los que os interese el tema. Sí que, bueno, volviendo a la idea de la parte de acceso abierto a la información, sabéis que los estudios que se han hecho ahora en torno a transparencia, ¿no?, en determinados sectores, como ocurre en la universidad, se han fijado sobre todo en esa parte, en ese primer eje, no tanto en la respuesta a los ciudadanos, sino en lo que sería ese acceso a la información pública, ¿no? Hasta ahora, y volviendo un poco a la idea de ventanilla única, ¿no?, que debería de ser, pues se ha centrado ese análisis en los portales web, en las web institucionales y demás de las universidades, ¿no? Un estudio reciente que no sé si conocéis, a cargo, bueno, de la Fundación Compromiso y Transparencia, hecho sobre un censo de medio centenar de universidades públicas españolas, habla de unas condiciones que también son similares a las recogidas en la ley, es decir, no basta con que la información esté, debe ser visible, debe ser accesible, debe estar actualizada y comprensible, esto último muy importante, ¿no? Y bueno, en el caso de las universidades parte de una serie de criterios como información sobre distintas áreas, etcétera, etcétera, que debería de estar, ¿no?, que son las que tenéis ahí en la parte de la derecha. Bueno, el diagnóstico llamativo no podía ser de otra manera, y estoy hablando de datos de hace menos de un año y el tema cambia bastante, ¿no? O sea, si hiciéramos otra medición, a día de hoy el ranking no sería el que es, ni mucho menos, ¿no? Yo he traído las universidades andaluzas, pero por no traerlo todo, pero porque se ha trabajado ya mucho a partir de ahora en esa línea, ¿no? En general, las conclusiones son: la información está, pero no siempre es accesible, no siempre es comprensible, o está, pero cuesta mucho trabajo localizarla, no es visible, ¿no? Sobre todo, falta, y yo creo que esto también lo comento porque es extrapolable a cualquier otra institución, ¿no? Falta información sobre, por un lado, el proceso, el cómo se ha obtenido ese resultado, y por otro lado, sobre los resultados de la actividad docente en el caso de la universidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el grado de satisfacción del alumnado no siempre se publica, tampoco se publica qué demanda tiene una carrera, ¿no?, el año anterior ni lo que sería el acumulado, ¿no? Y como yo creo que pasa también en otras instituciones, el talón de Aquiles pues es la información económica, ¿no? Más allá de lo que sería el mero presupuesto, pues poco más podemos encontrar en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, desde entonces digo que estos datos tienen menos de un año, pero sí que se ha trabajado bastante, ¿no? Y de hecho, ya que estamos en Málaga, pues quería destacar el tema de la Universidad de Málaga, donde yo también pues desarrollo parte de mi labor, ¿no? Con el rediseño de la web, pues han aprovechado para incluir un apartado, la UMA en cifras, ¿no?, donde dan pues buena parte de esa información, ¿no?, que ya se exige por ley. Y luego, pues bueno, seguramente hayáis visto últimamente en prensa y demás noticias sobre portales de transparencia de todos los ámbitos que se están poniendo en marcha en las universidades. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahí tenéis el de la Universidad de Cantabria a la derecha, pero ya os digo, muchas universidades crean u optan por, como la Universidad de Alcalá, por crear portales aparte al margen de la web institucional como portales de transparencia, ¿no?
Bueno, en cuanto a la oportunidad, esa idea que comentábamos antes, yo creo que para las universidades y en general otra institución, ¿no?, el hecho de que ahora se nos exija y de que venga la ley de transparencia nos permite aprender de las mejores. Es decir, yo soy técnico en la Universidad Internacional de Andalucía y puedo fijarme en proyectos de otras instituciones que hayan funcionado y reutilizarlos y copiarlos en el buen sentido de la palabra, ¿no?, si veo que los resultados han sido positivos. Yo creo que eso es súper importante, realizar esa labor de vigilancia del entorno, ¿no?, y que, bueno, en definitiva, ¿no?, puede ser una oportunidad también para desarrollar la innovación, ¿no?, y para esa transferencia que muchas veces cada una vivimos aislados en nuestro sitio y no nos enteramos de lo que hace el resto, ¿no? Nosotros desde la Universidad Internacional, y no es ni mucho menos porque seamos los mejores, ya habéis visto que no somos ni siquiera los primeros en Andalucía, ¿no?, pero sí que comentaros, somos una universidad pequeña y eso nos ha facilitado mucho la implicación por parte del propio gobierno de la universidad, ¿no? Esas bases que tenéis ahí, comentándolas rápidamente, sobre todo por daros ahora un par de referencias de proyectos, por un lado en torno a la idea de gobierno 2.0, ¿no? Venimos desarrollando ya unos proyectos en los que está implicado el propio gobierno de la universidad, o sea, se hacen de forma institucional, que ya participan de esa filosofía open, vamos a llamarlo así, ¿no?, y que, bueno, propia del actual contexto de cultura digital. Y por otro lado, el segundo eje, que yo creo que también es fundamental para poder poner en marcha la transparencia y esa cultura de transparencia a nivel interno, es fomentar la participación de los empleados públicos, de los funcionarios de cualquier institución, ¿no?, motivándolos y haciéndoles partícipes, recogiendo sus ideas, etcétera, etcétera. En eso también sí que estamos trabajando, ¿no?, y luego, pues bueno, sobre todo en la publicación en redes de lo que ya comentábamos conforme a los resultados del estudio, ¿no? Y bueno, por ir terminando ya, ahora mismo tenemos una web que es la que pueden ver ahí a la derecha, ¿no? Pero sí que, pese a esos resultados en los que no estábamos mal situados, la información no es accesible fácilmente, no todo está en formato reutilizable, ¿no?, etcétera. Y bueno, sí que en estos momentos estamos trabajando en una nueva web y al margen de esa web en un portal de transparencia, pues con todos esos datos y con esas premisas que consideramos debemos seguir, ¿no? La universidad también lleva ya varios años en redes sociales. Ahí también están los datos, pero yo sobre todo, y en la línea de lo que también comentaban antes los compañeros, ¿no?, cuando una universidad o una institución se lanza a canales como Twitter o Facebook y demás, tiene que ser consciente de que no basta con estar ahí, ¿no?, sino que hay que ser transparente. ¿Por qué? Porque eso al final se convierte también, y volviendo un poco a la línea de lo que decía Victoria, ¿no?, vamos a ser flexibles también en los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden enviarnos la información, ¿no? Y uno de ellos debería de poder ser Twitter, por ejemplo. Tenemos que estar preparados para ello, tener los recursos y ser conscientes de que si estamos en Twitter, pues no es para que haya silencio administrativo en Twitter, ¿no? Bueno, también trabajamos mucho con la web social, con canales de proyectos y demás. Yo pertenezco al área de innovación, ¿no? Es un público muy restringido, no restringido, perdón, sino muy especializado, ¿no? Y sí que el hecho de estar en la red, de tener esos canales, pues bueno, hace más visibles nuestros proyectos para ese tipo de público. Venimos también ya desde hace 4 años publicando un blog, una especie de diario donde vamos informando de toda nuestra actividad, ¿no? Y bueno, aparte de un instrumento útil para nosotros mismos, ¿no?, para luego a la hora de hacer pues lo típico, ¿no?, memoria, informe y demás, pensamos que es una forma cercana a nuestro público de ir rindiendo cuentas, ¿no?, sobre la marcha. Tienen ahí abajo está la referencia, ¿no? Y bueno, con esto ya termino. Solamente destacar un par de iniciativas o 3 que van en la línea de varios ejes o varias ideas que están muy relacionadas con la transparencia, ¿no? En la línea del movimiento de acceso abierto, de contenido en abierto, las universidades vienen trabajando, no somos ni mucho menos lo único, para poner, digamos, accesible en red contenidos, materiales educativos procedentes de los propios programas formativos de esas universidades, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de programa, el OCV, ¿no? Y bueno, estos materiales se publican con formato en abierto, o sea, editable, reutilizable, etcétera, etcétera. Y bueno, pensamos que es una forma, por un lado, de un poco repensar esa función social que debe seguir la universidad como cualquier otra institución pública, y por otro lado, fijaros, ¿no?, en el sentido de que si yo como profesor
publico mis materiales en abierto, visibles para cualquier mundo en ese escaparate universal, estoy siendo más transparente, ¿no? La calidad de la docencia en ese sentido pues también gana, ¿no? Como segunda iniciativa, Capital Riego, no sé si la conocéis porque es muy reciente. Aquí sí que somos pioneros, ¿no? Trabajamos con goteo, que también pues sabéis que está muy asociado pues a todo este tipo de cuestiones. Somos la primera universidad que nos hemos lanzado, digamos, a lanzar, y perdonad la redundancia, ¿no? Convocatorias bajo la fórmula del crowdfunding, ¿no? Hemos puesto en marcha una primera convocatoria sobre innovación cultural, ¿no? Orientada a actividades culturales. Estamos trabajando otra sobre innovación educativa, pero sobre todo y por eso lo traigo aquí hoy, ¿no? Es también una manera, ¿no? Pues, bueno, lo que tenéis arriba, ¿no? Esa frase yo creo que lo resume perfectamente, ¿no? Nosotros como institución pensamos que, bueno, tenemos que estar ahí para que los propios ciudadanos decidan qué proyectos culturales en este caso tiene que financiar la universidad. O sea, no decidirlo nosotros, sino ceder ese papel a los ciudadanos, ¿no? Esos proyectos además siempre tienen un retorno colectivo y bueno, se trataría un poco de poner en marcha o de materializar la filosofía del procomún, ¿no? O sea, la idea de lo público a lo común, ¿no? Como institución pública que somos. Y por último, con esto ya termino, ese proyecto de Unía Capital Riego, ¿no? del crowdfunding salió precisamente de esta iniciativa, ¿no? Que también tiene poquito tiempo, tiene un año y pico, ¿no? Que nosotros llamamos Plan de Innovación, pero sobre todo, fijaos cómo incide más en la parte de cultura de la transparencia o cultura hacia adentro, ¿no? O sea, en la idea que os decía antes de innovación social hacia la propia universidad, hacia la propia comunidad universitaria y a las personas, ¿no? Nosotros en este plan de innovación hemos puesto en marcha distintos mecanismos para que los propios compañeros de la universidad presenten proyectos de innovación, como el de Capital Riego que os comentaba, y bueno, también las propias personas de la universidad se han implicado, ¿no? Pues para ir haciendo votaciones de esos proyectos, para hacer una serie de reconocimientos internos, menciones, etcétera, ¿no? Y bueno, en síntesis, y perdonad la rapidez, ¿no? Y yo creo que aquí sí que debería la ley también de prever y de premiar, no solamente con un castigo, ¿no? o una sanción, sino también tenemos que pensar en lo positivo, ¿no? En cómo poner en valor las buenas prácticas, ¿no? de determinadas instituciones, etcétera, ¿no? No solamente promover ese acceso abierto a los datos, o sea, para generar esa confianza necesaria de la que hemos ido hablando a lo largo de toda la mañana, aprovechando esas tecnologías, sino importantísimo, y coincido con los compañeros, poder garantizar la reutilización de la información, ¿no? El tema de garantizar esos mecanismos de respuesta eficaz y conforme a esas premisas, y sobre todo innovar, y yo me quedaría con esta idea, estamos en el momento de sentar las bases para que haya una innovación en la propia gestión de la transparencia, ¿no? Y ahí yo creo que instituciones como las universidades que creemos un poco en esto, ¿no? Y los compañeros que tengo aquí en la mesa, pues bueno, se plantean, yo creo, sinergias interesantes que sería el momento, pues, ahora de aprovechar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Como no quiero dejar de dar alguna palabra, vamos a abrir una muy breve. Creo que es tarde ya y creo que estamos abusando también de la paciencia del asistente. Lo que sí voy a ser absolutamente inflexible es tanto en el tiempo para preguntar como el tiempo para responder. Ya veo que se me han adelantado, todavía no lo había dado, pero ya lo han cogido, lo cual me gusta. Dos, un momentito. 2 palabras. Venga. Sí, vamos a ver. Como representante de la Asociación de Ética, Política y Ciudadanía, en representación de ella, digo si en esta ley está, digamos así, está previsto un observatorio de ética política. La segunda pregunta es sobre el tema del transfugismo, que ya un periodista ha hablado de él, porque es muy doloroso que los ciudadanos, como ha dicho aquí Nicole, ¿comprendes? Efectivamente, la ciudadanía nos estamos levantando y al 15M no se ha hablado nada. Entonces, yo lo que quisiera decir si se va a contemplar el tema del transfugismo. Y ya termino. Gracias. Creo que las preguntas van para mí.
Sí, hola, ya casi buenas tardes. Una de las señas de identidad del Gobierno de la Junta de Andalucía en estos años ha sido su buen hacer, su trayectoria de ser capaces de llevar a la agenda política las peticiones en materia de igualdad. En consonancia con esa coherencia y con esas buenas prácticas de estos últimos años en el que se ha legislado con acierto, pienso que en esta ley de transparencia habría que hacer visible en los principios, y pregunto si es posible, hacer visible un nuevo principio que dijera lo siguiente: principio de no discriminación por razón de género, en cuya virtud la entidad sujeta al ámbito de la aplicación de la presente ley habrán de arbitrar los medios necesarios, las medidas necesarias para hacer efectiva la transparencia, con independencia de la idiosincrasia de género, para acceder a la información. Bueno, empiezo por el final. No sé, intentaremos la propuesta concreta. Yo sí me gustaría que pusierais, por favor, el portal. Intentaremos recoger esa propuesta, analizarla y estudiarla, por supuesto. Respecto de las dos preguntas, vamos a ver. Yo tengo... esto es una ley de transparencia, no es una ley de buen gobierno. Eso lo que significa básicamente es que es otro ámbito el que debe dar respuesta. Aquí estamos intentando dar respuesta a una demanda ciudadana y a una voluntad política, que es ofrecer información. Respecto de los comportamientos o no comportamientos, creo que hay que enmarcarlo en otro escenario. Y, por lo tanto, la respuesta es no está previsto un observatorio de ética política, lo cual no significa que la información no permita valorar la ética política, que es otra cuestión. Y lo segundo, no va a haber nada de transfugismo porque me parece que entra más dentro del ámbito, lo cual no significa que a través de la información no se pueda valorar el transfugismo político. Lamento que las únicas preguntas que me han hecho, una haya sido para decir lo vamos a estudiar y la otra que no. Pero creo que es importante centrarse y tener claro de qué estamos hablando, qué pretendemos y cuál es el espacio de esta ley y, por lo tanto, dar respuestas. Creo que es un error intentar que todos los instrumentos den respuesta a todas las preguntas. Esto da respuesta, es un paso dentro de un marco, si se quiere, de gobierno abierto, que intenta regular específicamente un aspecto como es el tránsito de una sociedad en la que lo difícil o lo complicado era que se supiera algo, aunque todo se sabía, a una sociedad en que lo normal sea que se sepa todo. Por lo tanto, creo que hay que valorar en ese sentido positivamente tanto las intervenciones de esta mesa como de las anteriores, porque yo creo que nos han aportado algunas ideas interesantes, alguna perspectiva que incluso pues, puede ser que no tuviéramos y, desde luego, con eso entendemos que hemos cumplido el objetivo que tenía esta jornada. Me vais a permitir que para clausurar de 8 telegramas que entiendo o debe de entenderse más como una provocación para la reflexión, el debate y la participación que como conclusiones de esta jornada. En primer lugar, creo que esto es un tema de gran trascendencia. Me gusta que me hayan dicho que los gobiernos podemos ser activistas. Me alegra mucho que mi gobierno sea activista. Creo que lo hemos hecho en alguna ocasión. Me gustaría que también lo hiciéramos en esto. Y me gusta sobre todo porque creo que expresa o refleja, o por lo menos creo que se ha entendido, que aquí básicamente lo que veníamos era escuchar. Era escuchar a la sociedad, aunque eso no significa que, y permitirme una pequeña digresión en defensa de los políticas y de los políticos, no significa que los políticos no seamos sociedad. Yo me escucho a
a mí, me escucho a mis seres queridos, a mis amigos, a la gente que me encuentro al bar. Yo no me he criado en un vivero del PSOE y vivo en una urna de cristal al margen de la sociedad. Soy consciente de lo que se debate, de cuáles son los problemas y demás. Por lo tanto, sí escuchar a la sociedad. Creo que nosotros también somos sociedad y, por lo tanto, también tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Una segunda idea que quiero decir. Es evidente que la transparencia ni ha empezado con esta ley o con este anteproyecto de ley, ni va a acabar. Pero sí entiendo que es un paso decisivo. Un paso decisivo porque, y al menos esa es la experiencia del grupo de trabajo que hemos conformado este anteproyecto de ley, nosotros tenemos una arquitectura legal que es la que tenemos, que se ancla en distintos principios y en distintos, que es una arquitectura legal muy reglamentista. Y hace falta una ley para abrir paso a esos reglamentos, a que esos reglamentos expresen y abran otras puertas. Si no, al final seguiremos atrapados en muchas limitaciones que son fruto exclusivamente de cómo ordenamos nuestros procedimientos. En tercer lugar, es evidente que esta ley nace en un contexto de descrédito de la política, nace en un contexto de que parece que realmente hay una desesperanza en que los representantes puedan solucionarlo, pero yo creo que esta ley no debe responder solamente a esta coyuntura. Es un paso trascendental, es un paso estructural que intenta, creo que de manera sincera, empezar a andar un camino que cambie realmente nuestra forma de trabajar al servicio de los ciudadanos. Es verdad que es una ley que nace en un contexto de descrédito de la política, de cuestionamiento de la política, pero también entiendo que es una ley que tiene que superar esa coyuntura y realmente situarse con las luces largas hacia algo que es un avance estructural. En cuarto lugar, me gustaría decir que desde nuestra perspectiva es una ley valiente. Y lo voy a explicar muy brevemente. Es una ley valiente porque creemos que hemos llevado al límite de nuestras posibilidades como comunidad autónoma el espacio normativo que nos deja la normativa del Estado. Queremos ser, en ese sentido, como nos pedía la representante de ACE Info, una especie de voz que intenta que la norma estatal también dé paso, porque en la medida que la norma estatal se ensanche, también ensanchará nuestro espacio. En este momento estamos constreñidos por una normativa básica, pero es cierto que hemos intentado utilizar, o al menos ese es el objetivo, y en eso animo mucho a los participantes, a que si detectan que hay más posibilidades normativas, nos lo pongan en lo alto de la mesa, llegar a la frontera de lo que nuestro espacio normativo como comunidad autónoma nos llega. Otra idea es que, y se ha hablado mucho aquí, realmente hacemos una apuesta fuerte por la cultura de la transparencia. Y eso tiene mucho que ver con esta ley, pero también con lo que el arrastre de esta ley pretende hacer. Y es que finalmente involucremos a nuestra organización y seamos capaces de enganchar y vincular también a la ciudadanía para que el procedimiento, la forma en la que la información es algo fácil de acceder, cotidiano, sea la normalidad y lo normal no sea que no se conteste, que se conteste eficientemente, que pasen los tiempos, que se debata sobre el silencio positivo o negativo, es decir, que al final tengamos una administración a la que le cuesta dar respuesta. Es una ley que claramente intenta hacer transparente lo público. Se ha hablado mucho de gasto. Se ha hablado mucho de controlar el gasto, eso es fruto de la coyuntura, pero un ejemplo de la estructura a la que yo me refería a la hora de formular la ley es que hemos hecho un esfuerzo para que no solamente sea el gasto, sino que la toma de decisiones, cómo se toman las decisiones, quién aporta a la toma de decisiones, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo el procedimiento normativo, sea transparente y, por lo tanto, pueda ser participativo. No solo tenemos que controlar el gasto, tenemos también que ser capaces de transmitir cómo es la forma en la que la Administración finalmente toma sus decisiones. Y eso tiene mucho que ver con lo que por primera vez hemos hecho, que es hacer transparente una tramitación de ley desde el momento en que el Gobierno ha decidido que este es el primer texto a discutir.
Y lo mismo que hemos puesto este texto, iremos haciendo público, colgando en la web, cada aportación, cada comentario, cada decisión y cada texto que sea relevante a lo largo del proceso de tramitación. Por último o penúltimo, y en ese sentido también quiero que mis palabras sean un ánimo para la participación, hemos intentado que sea una ley que piense sobre todo en quien va a gestionar esa información, pero sobre todo en quien la va a pedir. Y es una ley que ha intentado profundizar y clarificar en los detalles de cómo se pide, quién la da, con qué plazo, cuál es el procedimiento, quién tiene la capacidad de respuesta, si no se tiene información. Es decir, un conjunto de elementos que al final hacen más que incluso los principios generales que una ley sea éxito, que es la propia organización. Por eso hay un apartado dedicado a la organización y por eso ese apartado tiene una extensión, aunque en algún momento estén diciéndonos por ahí que vamos a crear 26 organismos, no estamos creando nada, estamos intentando que los que están se organicen de otra manera. Insisto, es una ley que ha intentado reflexionar sobre los detalles que hacen que ese marco general que supone una norma se transforme realmente en un planteamiento activo. Insisto, es una ley que ha intentado dar respuesta, que ha intentado buscar que no haya no discriminación, que se ha planteado la facilidad de acceso, que ha intentado clarificar los procedimientos y, por lo tanto, una ley que al final sea algo práctico, aunque soy consciente del esfuerzo enorme que va a suponer para nuestra organización darle la vuelta a una arquitectura normativa y de funcionamiento que no está preparada para eso. Pero, desde luego, en eso estamos empeñados. Y, por último, hay una apuesta importante por una agencia independiente. Hemos intentado, al plantearlo en la ley, reforzar su carácter de ajeno a la Administración, su vinculación a donde reside la soberanía del pueblo andaluz y su desvinculación a los periodos programáticos, a los mandatos electorales, intentando que sea una persona que realmente represente ese espíritu de independencia. Es obvio que una ley no va a generar el prestigio de una institución. La institución tendrá que hacerse con su trabajo, con sus resoluciones y con su capacidad. Pero entendemos que hemos puesto los mimbres para que eso sea posible. Bueno, y no os entretengo más, no les entretengo más, son las 3 menos 10. Hemos venido a escuchar, hemos planteado una jornada básicamente que no pretendían ser unas jornadas técnicas, sino una jornada de ideas, de reclamaciones, de esperanza, de anhelo, de insatisfacciones, es decir, básicamente lo que el conjunto de la sociedad. Creo que el objetivo se ha cumplido y por eso, desde luego, yo estoy satisfecho de su desarrollo. Muchas gracias.